En los últimos días, estudiantes de la Universidad de Costa Rica han alzado la voz para denunciar situaciones de acoso, para denunciar el poco seguimiento que se le da a estos casos o incluso castigos o sanciones que son muy débiles. Para hablar de este tema, invitamos a Eliana Quimbayo Bolaños. Ella es estudiante de Derecho de la UCR. Eliana, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Eliana, ¿qué es lo que está pasando en la universidad? Bueno, es una situación bastante complicada de hablarlo, de comunicarlo, pero básicamente en este momento nosotros estamos denunciando casos de hostigamiento sexual, acoso y sexismo en las aulas y en el campus universitario. La gran pregunta es, ¿esto es nuevo? ¿Por qué hasta ahora un grupo se organiza para decir, esto está pasando? En realidad esto no es nuevo, esto pasa desde hace muchísimas décadas, incluso lo hemos hablado en los últimos días con administrativas, con profesoras de la universidad, que nos dicen, cuando yo era estudiante de esta misma casa de enseñanza, esto también sucedía. Entonces, en realidad, creo que se está dando una coyuntura nacional e internacional que está permitiendo que nosotras nos empoderemos, levantemos la voz, porque ya también estamos cansadas de que nuestra institución se normalice esta clase de actividades, esta clase de actos tan deplorables que van bajando a las estudiantes que estamos ahí dentro de las aulas. Ahora, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué tipo de actos? Estamos hablando de todo, desde sexismo, que es ese rompimiento o más bien esa normalización de la brecha de género, en donde los profesores nos dicen en las aulas cosas que parecen tan sencillas como estudiantes de ingeniería, por poner un ejemplo, que dicen que ustedes no son tan fuertes como los hombres. Ustedes no van a poder cargar con madera. Esto es una carrera de hombres. Es una carrera de hombres. Ustedes no saben de matemáticas porque ustedes no estudiaron para ser secretarias. O bueno, más adaptada en mi carrera, chicas, ustedes deberían dedicarse al derecho de familia porque es que las ramas como de penal o de comercial no están hechas para ustedes. Ustedes no tienen la madera. El rol histórico. Exactamente. Es más como ajustar un rol histórico. Hasta vamos a proposiciones de tipo sexual, tanto fuera como dentro de las aulas, en las horas de consulta. Tenemos incluso casos en donde chicas nos cuentan que los profesores les rozan las piernas, les rozan sus partes íntimas, les hacen proposiciones de tipo sexual. Si usted sale conmigo o si vamos a otro lugar más privado, entonces usted pasa el curso y no necesita hacer trabajos. Que eso ya raya en el hostigamiento sexual e incluso nos podemos ir a una esfera muchísimo más fuerte, ¿no? A tipo judicial. A delitos. Por supuesto. ¿Qué alternativas tengo como estudiante cuando soy víctima de alguno de estos actos? En este momento nosotros contamos con todo un mecanismo, con toda una comisión que trabaja el tema del hostigamiento sexual. Cuando usted dice nosotros es que en la universidad... En la universidad okay. Como un todo. En este momento hay un mecanismo de denuncia que tiene una serie de pasos. En realidad es un proceso un poco más largo de lo que nosotros quisiéramos. Normalmente ahorita los casos están saliendo en 1 o incluso 2 años, que es una de las problemáticas que nosotras como parte de la colectiva esbozamos. En esta serie de casos estamos acompañadas por el CIEM, que es el Centro de Investigación en Estudios de la Mujer, que ellas son las que dan ese primer paso, ese primer acercamiento con las chicas que desean denunciar. Les van a dar un asesoramiento tanto legal como también psicológico. Entonces, Eliana, si yo soy víctima de un hecho de este tipo, yo tengo una oficina a donde voy y digo, estoy sufriendo esto con este profesor. Exactamente. Las chicas, preferiblemente, incluso nosotros en la colectiva, las referimos primero a ese lugar. ¿Por qué? Porque ahí les van a dar un abordaje, van a decir si efectivamente de acuerdo a la normativa es o no es hostigamiento sexual, porque algo muy importante a recalcar es que el sexismo no está entrando dentro de este reglamento. El sexismo se nos queda por fuera. Cuando hablamos de sexismo son estas manifestaciones de discriminación, por decirlo así. Exactamente, por género. Todo esto se nos queda de fuera. Es un abanico gigante de comentarios e incluso de actuaciones que pueden hacer los profesores dentro de las aulas que discriminan también a las chicas y que las van bajando tanto social como profesionalmente, desde antes de ser profesionales incluso. Entonces, ese abanico se nos queda por fuera. Si efectivamente logran encajar dentro de los comportamientos o de los actos reglamentados, pues entonces se inicia el proceso de denuncia. Las chicas cuentan los hechos, se hace un documento escrito, que en este caso nosotros en Derecho le llamamos un escrito, la chica firma y se presenta ante la comisión.
¿Y esa comisión quién la integra? Esa comisión en este momento la integran parte de una de las vicerrectorías, pero también componen a varios abogados, psicólogos, tenemos en este caso en esta comisión a una estudiante. Pero ¿qué es lo que hacen ellos? Ellos disponen de una comisión de 3 profesores que son elegidos al azar. Una subcomisión, por decirlo así. Es más o menos una comisión un poco más especializada que va a tratar el caso en concreto. Se les llega el escrito de ambas partes, obviamente se notifica al profesor de que está atado a un proceso. Para el derecho de defensa. Para el derecho de defensa, exactamente. Y en ese caso, ya esa comisión de 3 profesores integrados, que es otra de las críticas que nosotras tenemos. ¿Por qué? Porque estos profesores son elegidos al azar. Son elegidos al azar entre profesores que están interesados en llevar este tipo de casos o que ya han participado anteriormente en este tipo de casos. Lo usual, lo que se trata de hacer es que estos profesores no sean parte ni de la escuela ni de la facultad a la cual la chica pertenece. Uno puede recusarlos, por ejemplo, o sea, evitar que alguno de ellos lo integre porque considera que hay un interés, amistad. Exactamente, la normativa contempla este tipo de actos. O sea, yo puedo decir, no, este profesor no debería estar en este proceso porque yo he visto tal, porque yo he escuchado tal, porque yo sé que en redes sociales ellos son amigos o porque se ven entre clases. Ahí se inicia el proceso, en realidad es un proceso bastante tortuoso. Las chicas tienen que ver al profesor. Y en ese lapso, mientras sigue la investigación, ¿yo tengo que seguir yendo a la clase? Pueden haber medidas cautelares, pero esa es otra de las críticas. ¿Qué pasa con las chicas que están en sedes y recintos? Muchas veces solamente hay un profesor. Solamente existe ese profesor para ese curso y es normalmente un profesor que no te vas a encontrar en un solo curso, sino que probablemente te lo vas a encontrar en 2 o en 3 cursos. A lo largo de tu carrera. A lo largo de la carrera. Entonces las chicas deciden o no denunciar, la medida cautelar no sirve porque la medida cautelar no te contempla incluso como pasarte de sede. Ya tiene que ser algo realmente excepcional para que la chica sea apartada. Entonces ahí tenemos otro entrabamiento, otro problema del proceso. En facultades o en escuelas más grandes funciona que te cambien de grupo. Como ocurrió en Derecho. Como ocurrió exactamente en Derecho hace unos años, en donde a la chica la apartaron y la cambiaron de grupo. ¿Cuál fue el problema de este proceso? Que este proceso empezó con las medidas cautelares ya muy tarde, casi al inicio del curso lectivo. Entonces la chica tuvo que pasar todo el curso lectivo con este profesor y fue casi al final en donde ya le dijeron, ok, la vamos a pasar de grupo. Pero esto desgraciadamente en muchísimas carreras no pasa por el tamaño de las escuelas. Ahí sigue el proceso, viene una primera audiencia que son el descargo entre partes. Yo como víctima puedo elegir si enfrentarme al profesor o no. Pero casi siempre, por ser un tema tan delicado, las abogadas, en este caso del CIEM, o si tengo una representación aparte, deciden que es mejor que la víctima esté para que le cuente a la comisión qué fue lo que pasó, para que ella misma vuelva a relatar los hechos, porque incluso hemos recibido críticas de que a veces la comisión no cree los hechos que están en el escrito. Los creen demasiado irreales, como cosas que no pasan en las aulas. Entonces las chicas tienen que pasar otra vez por el proceso de volver a contarle a personas desconocidas una revictimización ante la comisión. Y muchas veces estas comisiones son integradas por profesores que no están sensibilizados en la materia de género. O sea, son elegidos al azar. Entonces realmente muchas veces hemos escuchado que chicas que han pasado ya por el proceso que nos dicen, o sea, a mí me dijeron que no era para tanto. Que no era para tanto. ¿En qué puede parar? ¿Cómo puede concluir? ¿Cuáles son las opciones de que concluya Las opciones que concluyen es, no se sanciona porque no configura una de las actividades que están plasmadas en el reglamento. Y si la comisión en este caso dice efectivamente hubo un caso de hostigamiento sexual a nivel del profesor a la estudiante o incluso del estudiante a la estudiante, que se han presentado también casos, tenemos 3 sanciones posibles. Tenemos una sanción leve, una sanción grave y una sanción muy grave. ¿Cuál es la leve? La leve funciona como una nota, una amonestación por escrito. Una amonestación con copia al expediente. Que puede afectarle eventualmente en nombramientos futuros. Puede afectarlo al profesor en nombramientos a futuro a nivel nacional, obviamente revisan el expediente que ha tenido como docente, pero si no, pues la amonestación se queda ahí. Si es un profesor que de repente se dedica a la academia, pues es obviamente algo que no le va a llegar a afectar o no va a trascender. Sí. Aparte que normalmente estas amonestaciones no son comunicadas
en las páginas oficiales de la carrera, queda todo muy privado. Se dan cuenta las partes y si tal vez la víctima en algún momento decide comentarle, no sé, a los compañeros, a algún otro profesor, pero si no, nadie se daría cuenta. Eso es una sanción, no sanción. Exactamente. En la grave nos vamos a dividir en dos. Hay una sanción grave para los estudiantes y otra sanción grave para los docentes. En el caso de los estudiantes es una expulsión, digamos, de las aulas de 15 días a un mes. O sea, ellos son retirados de la universidad de 15 días a un mes. No importa si hay exámenes, no importa No lo que importa haya. si hay exámenes, no importa si hay evaluaciones, automáticamente las pierde. No hay posibilidades de que el estudiante después pueda reprogramarlas y no pierda ese puntaje. ¿Qué pasa con los profesores? Es una sanción de 5 a 8 días solamente. Sí, el trato es completamente desequilibrado. Es completamente desequilibrado, no hay proporcionalidad alguna. ¿Qué pasa si la denuncia, por ejemplo, se da a inicios de semestre y digamos que hipotéticamente la comisión resuelve todo el mismo semestre? El profesor podría ser sancionado de 5 a 8 días y volver a las aulas, común y corriente. Y de hecho es el caso que está pasando actualmente en Derecho. El profesor, hasta ayer, para ser más específica, estaba dando clases. Aureliana, ustedes conformaron desde octubre. Desde octubre del año pasado. Se llama Me pasó en la UCR. ¿Cómo se organizan? ¿Quién comenzó? En realidad, yo creo que ahí le tendríamos que agradecer a nuestra compañera Fabiola Bermúdez. Ella en este momento estaba en un espacio político el año pasado. Surge una serie de denuncias a nivel de la universidad, surge todo un movimiento. ¿Pero por redes o cómo se dan cuenta? Por redes, se hablan en espacios políticos estudiantiles y nace a raíz de una denuncia propia en sociología, que en realidad al final termina cayendo en sexismo. Entonces esta denuncia ni siquiera no pudo ni siquiera ser llevada ante la comisión. Porque no está en el reglamento. Porque no estaba en el reglamento. Entonces las chicas igual, muy valientes, deciden denunciar. Un grupo de 3 chicas deciden denunciar, deciden llevar todo el proceso que fue toda una odisea para ellas, tanto personal como académicamente, o sea, profesores que las descalificaban, no les creían, las llamaban feminazis incluso, en las aulas y fuera de las aulas y en todo el contexto del edificio en donde ellas estudiaban. Entonces, claro, ahí nace ese deseo de querer hacer algo más, de que hay muchísimas chicas que están pasando por lo mismo y que incluso ni siquiera nosotras nos dábamos cuenta. Entonces Fabiola es la encargada de empezar a unir chicas que conoce, que han estado en espacios políticos, universitarios, incluso fuera, que han trabajado el tema del sexismo y es así como nos unimos en la colectiva Me Pasó en la UCR. Nuestra primera reunión fue como en septiembre del año pasado y ya como colectiva nos consolidamos en octubre del año pasado. Desde ese momento hasta la fecha, ¿qué ha pasado? ¿Qué adelantos? ¿Qué avances? Wow. En la primera semana que formamos la colectiva decidimos sacar un Google Form para que las chicas denunciaran anónimamente como una reacción más social que cualquier otra cosa, para empezar a mostrar toda esa clase de situaciones en la universidad, no solamente en la Rodrigo Facio, sino también en nuestras sedes y recintos. Y en una semana nos llegaron cerca de 60 denuncias anónimas de diferentes partes de la universidad. Y a la fecha, en menos de medio año de tener este Google Form, logramos sacar 150 denuncias. 150 denuncias. ¿Y qué hacer? Ya ustedes saben que el problema está y que además es grande. Es y que correcto. hay gente dispuesta a contar lo que está pasando. Es correcto. Es en ese caso en donde nosotros empezamos a ver esa cantidad de denuncias avallazadoras que nos llegaban a borbotones y nos empiezan a escribir por las plataformas de redes: chicas, las necesitamos en tal escuela, chicas, las necesitamos en tal facultad, tal sede o recinto las necesita. Es donde nosotras nos empezamos a armar y empezamos a decir: necesitamos sacar, aunque sea de nuestros propios medios, para empezar a realizar actividades, a conocer a las chicas, a entrevistarnos con ellas, a ver qué es lo que necesitan, qué es lo que está sucediendo. Y es donde iniciamos nosotras a reunirnos en distintas sedes o recintos. Viajamos un grupo de chicas, hablamos, hacemos círculo de mujeres, creamos redes en cada una de las sedes, estamos intentando crear redes en cada una, al menos de las escuelas a las que hemos acudido, para por lo menos empezar a mapear cuál es el verdadero problema, mapear cuáles son esos profesores que desgraciadamente ya son acosadores repetitivos o conocidos en cada una de estas carreras, cuáles son los cursos que llevan,
cuántas generaciones han pasado por esto, para tener insumos. Ese es el primer paso. ¿Y luego? Y después llega esta conferencia de prensa en donde nosotras nos declaramos en emergencia, porque es una situación de tal magnitud que ninguna de nosotras se lo imaginaba. Ninguna de nosotras nos imaginábamos que estas redes de acoso, de hostigamiento sexual eran tan grandes en toda la universidad. Bueno, y hubo gente de otras universidades que los acompañaron. Y es ahí donde decidimos unirnos con la colectiva de Me Pasó en la UNA, que realmente ellas son las que nacen primero. Ellas nacen el año pasado, nosotras nacemos un poco después a raíz de ellas. Ajá. Y también decidimos unirnos con la gente la colectiva del Tecnológico de Cartago. Ahora es un problema común. Es un problema común, entonces nos estamos dando cuenta que estas estructuras de poder están normalizadas en nuestras instituciones públicas, y es algo muy importante, yo también creo que recalcar, esto no pasa solamente en las universidades, esto pasa en cada una de las estructuras a nivel nacional. Sí. Esto no solamente pasa en la U, esto no pasa solamente en el Poder Judicial, esto pasa a nivel de estructura país, esto pasa en nuestras casas. Y es ahí que nosotras lo interiorizábamos. Es que esto no es solamente un problema normativo, esto también conlleva a que hay todo un chip implantado en la sociedad costarricense que viene desde nuestras casas. Es un problema cultural que es un problema cultural. Que esto solo se arregla con las que somos mamás y tenemos chiquitos, hombres o mujeres. Yo creo que hay que comenzar a enmendar esa cultura. Pero esto es una apuesta a largo plazo. Por supuesto. ¿Qué va a pasar en el corto plazo? En el corto plazo, nosotras ayer realizamos petitorias, cada una de las universidades, a sus correspondientes rectores y cuerpos administrativos. Nosotras en este momento nos sentimos en una carrera contra el tiempo. ¿Por qué? Porque este tema no se puede dejar enfriar. Esto no es una declaratoria de emergencia de hoy a la otra semana, o esto no es algo que nosotras pretendemos que se olvide a corto plazo. Ahorita vamos a empezar con reuniones, no solamente con el cuerpo administrativo, sino con diferentes instancias de la universidad, también a nivel nacional. Hemos sido llamadas para empezar a hablar de este tema. Queremos empezar una campaña no solamente de reforma del reglamento a nivel de nuestra universidad, sino también necesitamos una campaña que incida realmente en la formación de los estudiantes, que esto incida realmente en cómo el estudiante se plantea su forma de ser. Porque es que entendamos que esta situación está tan normalizada que el estudiante ni siquiera la puede identificar. Y lo sabemos porque hemos ido a sedes y recintos. De hecho, nos pasó muchísimo en la sede del Caribe. Llegamos, empezamos a dar un taller sobre hostigamiento sexual, sobre sexismo, y las chicas nos decían, wow, yo no sabía que yo era hostigada. Yo no sabía que estos comentarios eran sexistas. Yo creí que esto era normal. Claro, que aceptan las conductas ya. Claro, por supuesto. Las aceptas porque las has vivido toda la vida. Entonces se vuelven algo cotidiano, algo que ya aceptas por el simple hecho de escucharlo siempre, no solamente en la universidad, sino también en la calle, sino también en las casas. Ahora, Eliana, con toda esta, la conferencia de prensa fue sumamente importante porque las visibilizó. Dijeron, este grupo existe y está trabajando. De ahí, el rector de la UCR, Henning Jensen, dijo, estoy dispuesto, yo también creo que la falta grave no debe ser castigada con solamente estos días de suspensión, estoy dispuesto a revisar el reglamento, voy a presentar un proyecto. Diputados en el Congreso dijeron, esto no puede ser, no nos vamos a callar, vamos a apoyarlas. El INAMU dijo, estamos con ustedes. Bueno, primero eso es un discurso, pero es un discurso, por supuesto. ¿Qué van a hacer con esos apoyos, por lo menos, que surgieron en este momento? Ayer, incluso inmediatamente después de la conferencia de prensa, se acercó a nosotros don Henning a hablar sobre este tema, al menos a nivel de universidad. Y nosotros le dijimos justamente esto, que no queremos que se quede en un discurso, que ya estamos cansadas de escuchar un discurso. ¿Por qué? Porque la universidad el año pasado también sacó una campaña, Que el miedo no me calle, en donde han realizado actividades como un camisatón, que son como hacer camisas con frases, han intentado, ellos dicen que reformar el reglamento, pero no había nada realmente concreto. Después empiezan a pasar afiches por las diferentes facultades y escuelas, pero eso no es suficiente. En realidad, ¿qué es lo que ustedes esperarían? ¿Qué son las cosas que sirven? Nosotros necesitamos realmente una campaña que se les inste a los profesores a realmente asistir a charlas de hostigamiento sexual y de sexismo. O sea, educar también a los profesores. Educar también a los profesores, no solamente a los estudiantes, porque es que ayer en la conferencia de prensa nos preguntaban, ¿y por qué ustedes no denuncian?
fue, yo creo que uno de los momentos más crudos de toda la conferencia de prensa, en donde incluso una de las abogadas y psicólogas del CIEM se nos quedó viendo con una cara de irrespeto. Todas las chicas empezaron a abuchar a esta persona que hizo esta pregunta. Claro, porque no le preguntas a las víctimas, a las chicas, ¿por qué no denuncian? Cuando claramente se sabe que hay todo un patrón que funciona dentro de las universidades que hacen que las chicas no denuncien. Hay un miedo rotundo, hay una estructura de poder entre un profesor y un estudiante que claramente es desproporcional. No puedes ir a pedirle a una chica que por qué no denuncia. Hay todo un proceso y hay miles de razones por las cuales una chica no denuncia. Así que todas las mujeres que estaban ahí en esa conferencia de prensa levantamos las manos. Con indignación, supongo. Y todas levantamos la mano al mismo tiempo ante la pregunta de que si alguna vez habíamos sido acosadas y por qué no denunciábamos. Entonces yo creo que necesitamos realmente algo más que la normativa. Sí, la normativa es importante. Profesores. Educar profesores. Necesitamos que la universidad dé muchísimo más apoyo, tanto material como personal, a la comisión interdisciplinaria que trabaja con temas del hostigamiento sexual y el acoso. ¿Hay algún acompañamiento, digo, psicológico, emocional? Porque debe ser terriblemente angustioso tener que asistir a una clase donde usted le tiene miedo o desprecio al profesor. Por supuesto. En esta comisión interdisciplinaria, en el CIEM, ellos tienen un grupo de abogadas, ellas tienen un grupo de abogadas y de psicólogas. Y desde el momento que pasa la situación y la chica decide que quiere denunciar, ellas se ponen manos a la obra y empiezan con este acompañamiento, tanto psicológico como legal, desde el inicio hasta el final. Y es ahí donde la colectiva también quiso hacer un poco más. Nosotras también hemos llevado talleres con el CIEM, hemos estado en charlas y nos han enseñado cómo no solamente decirle a la chica, bueno, el proceso es tal y el lugar para denunciar es tal, tal y tal, la acompañamos. No, es un acompañamiento de que se sientan que no están solas, porque es que ya no lo estamos. Es que como lo dijimos ayer a los medios de prensa, a nosotras ya no nos van a callar, ya no tenemos miedo, ya los títulos de maestría y de doctorado no nos hacen nada. Nosotras no podemos seguir permitiendo que más chicas que van entrando en la universidad y que están en la universidad sigan pasando por lo que muchísimas de nosotras pasamos en las aulas. Ya no lo podemos seguir permitiendo. Entonces, educación para profesores. Educación para profesores. Mayor apoyo. Mayor apoyo, es correcto. Una reforma al reglamento. Evidentemente, que incluya el tema de y sexismo. Evidentemente un compromiso de las autoridades de la universidad que no sea solamente de palabra. Que realmente veamos que asisten también a estas conferencias, que asisten también a estos talleres. Porque es que no nos podemos quedar como si nosotros somos las autoridades universitarias. Ya nosotros todos lo sabemos. Hay muchísimas cosas que evidentemente no saben. Y hay muchísimas cosas que yo también creo que quieren incluso esconder. Es que el hostigamiento sexual, el sexismo y el acoso no pasa solamente entre las aulas, pasan también en los espacios administrativos. Y eso yo creo que también es algo que la colectiva se propuso a evidenciar. Esto no nos pasa solamente a las estudiantes. Eso es muy importante, Liliana. Yo creo que el tema del ocultamiento. O sea, el tema del ocultamiento. Es mejor ignorar. Es mejor y ignorar. Si es una sola denuncia, es mejor un ignorar, pequeño problema. Es mejor esconder, es mejor que nadie se dé cuenta. O sea, el mantenimiento del statu quo. Por supuesto, eso es vital. ¿Por qué? Porque si las denuncias no salen, porque si nadie se da cuenta, entonces aquí no pasa nada. Porque si no se denuncia, no pasa nada. Está todo bien. Y eso yo creo que es algo que a mí como estudiante de Derecho me duele muchísimo, porque lo he visto en las aulas. Si no hay denuncia, no pasa nada. Si no hay denuncia, todo está perfecto. Pero entonces también hay una instancia a denunciar a las estudiantes. Por supuesto que la hay. Porque podrían no ser ciento y resto, podrían ser miles. Podrían ser miles. Es que en la Facultad de Derecho yo creo que eso lo hemos visto históricamente. El tema del hostigamiento sexual y el tema del acoso datan, no le puedo decir desde qué año. O sea, incluso tengo profesoras que son magistradas, que trabajan desde hace muchísimos años, que se han acercado a mí a decirme, a mí también me pasó cuando yo era estudiante. Yo era una de las 10 estudiantes de toda la Facultad de Derecho entre cientos de hombres. Y a mí todos los días me decían que no iba a poder. A mí todos los días me decían que por qué no me quedaba en la casa, que lo que tenía que estar era cuidando a mis hijos y no aquí. Es una estructura de años y es venir a romper
con algo que ha estado por décadas. Ahora, Eliana, eso es un aspecto. Es un problema que tenemos las mujeres, digo tenemos porque lo cargamos de mujeres. O también hay muchachos, compañeros que han sido víctimas. Hemos recibido denuncias de chicos, más que todo de sexismo, de profesores que se valen de su condición de profesores para venir a criticar, a denigrar al estudiante por su orientación sexual, por la carrera que escogen. Hemos visto también cómo profesores con una inclinación sexual, que son gays también, a ver, hablemoslo abiertamente, también son gays estos profesores, se valen de estos puestos de poder para decirle al chico, le doy un puesto en tal comisión, o sea, igual le es doy también acoso, tales horas estudiantes, y les mandan mensajes y les dicen cosas. De la misma manera. De la misma manera. Ahora, pasa en menos cantidad, pero yo creo que también tenemos que dejarnos del estigma de que a los chicos no les pasa, porque a ellos también les da miedo denunciar. Claro. Y yo creo que incluso ellos sienten este peso social del machismo que ha sido implementado y el les tema da de miedo. la masculinidad y la virilidad. Exactamente, de yo soy el que no llora, de yo soy el que nada pasa, y lo hace muchísimo menos que nosotros. Ahora, los agresores, siempre hablamos de profesores, ¿son siempre profesores? No son siempre profesores, pueden ser también administrativos. Pero digo hombres. Hombres en su gran mayoría. Escuchábamos declaraciones de don Alfredo Chirino, decano de la facultad, hace unos días, de que hay profesoras que también acosan. Sí, por supuesto que hay profesoras que también acosan. O sea, esto no se puede cerrar a que solamente hay hombres que acosan. Pero ¿cuántos casos se han presentado? ¿Cuántas denuncias se han presentado? ¿Cuál es la cantidad de profesoras que acosan? No hay un estudio sobre esto. Hemos recibido muy pocas denuncias. ¿Cómo lo interpretan ustedes? ¿Es un tema de poder o es un tema de depravación sexual? O sea, yo creería que hay de todo. Es complicado decirlo, suena muy duro decirlo, pero hay de todo. He escuchado desde estas personas que sienten el deseo sexual en el poder que tienen y en el grado de profesor-estudiante, a cosas que ya se salen definitivamente de los límites, en donde hemos escuchado incluso comentarios de, es que usted se parece a mi hermana, y como a veces a mí mi hermana me ha gustado, entonces por eso es que yo quiero estar con usted, porque usted se parece a mi hermana. Hemos reconocido en algunos profesores incluso patrones de cómo se ven las chicas, de que las chicas que nos han contado, que se han atrevido a hablar con nosotras en el campo, pues obviamente de esta, por decirlo de algún modo, intimidad o confidencialidad, se parecen, incluso se parecen, llevan un patrón de cómo se ven las chicas, llevan un patrón de cuál es la edad de las chicas. Nos hemos dado cuenta que incluso prefieren chicas que están de primero a tercer año porque apenas van entrando a la universidad, incluso de primero a segundo año. Son chicas que van entrando a la universidad, que probablemente vienen de lugares lejanos, que no conocen a nadie, que no tienen amigos, que no saben cómo funciona todo el tema. Se sienten un poco más indefensas, si exactamente, de la administración de este aparato gigante de la universidad, y es ahí donde las ven indefensas y juegan con el papel de poder que tienen y logran estar con las chicas, logran persuadirlas. Ahora, Eliana, se hablaba también de que deberían despedirse, deberían ser despedidos los docentes, los educadores que incurran en este tipo de actos. Claro, muchas de las petitorias que se dieron ayer en las diferentes universidades es que nos parece que peligroso que sigan estando profesores que ya han sido denunciados y que ya han sido sancionados en las aulas, porque nada nos dice que el profesor que lo hizo una vez no va a incurrir en esto. Hay todo un tema de contradicción, yo creo que hay todo un tema de fondo mucho más grande del que se tiene que hablar y del que se va a tener que llegar a un punto donde se tomen decisiones fue sancionado una vez, no podemos siempre creer que lo va a hacer, a las voces de no estamos seguros si no lo va a volver a hacer. Entonces por ahí creo que se va a venir una discusión grande a nivel universitaria de qué hacer con estos profesores. Pero esto está golpeando a la academia. Por supuesto. La va a golpear fuertemente. La va a golpear fuertemente. Esto yo creo que apenas empieza. Lo que se habló ayer es solamente un bocado inicial de
el gran iceberg que tenemos atrás. Esto fue solamente ver la punta. Y fue solamente ver la punta, no solamente a nivel universitario, sino a nivel nacional. ¿Qué estamos haciendo con el tema del hostigamiento sexual? ¿Qué estamos haciendo con el tema del sexismo a nivel nacional? ¿Qué estamos haciendo con la brecha de género que hay? Porque de repente la pintamos y hacemos y decimos todo un discurso de que la brecha de género se está disminuyendo en el país. Desgraciadamente eso no es cierto. Ni siquiera a nivel país, a nivel latinoamericano, a nivel mundial. ¿Cuál es la brecha de género que estamos cargando? ¿Qué realmente estamos haciendo para cambiarla? ¿Estamos haciendo algo para cambiarla? Eliana, muchísimas gracias por acompañarnos en este diálogo. Muchas diálogo. gracias por la invitación. Definitivamente vamos a darle seguimiento al movimiento. Por supuesto. Si ustedes esperan grandes cambios, o sea, hay que tener mucha valentía para iniciar este proceso. Así es. Así que, de nuevo, muchísimas gracias. Muchas gracias y esto apenas empieza.